Hola amigos, muy buenos días, un gran saludo a todos, ¿cómo han estado? Yo aquí encantada de pasar a saludar, seguir hablando del México prehispánico. Para los que nunca han visto un video mío, mi nombre es Yesenia Negro, soy secretaria bilingüe, tengo un posgrado en arte, también soy enfermera auxiliar. Paso casi todos los días dejando un poquito de enseñanza, dejando un legado en educación, tratando de que pues usted aprenda acerca de sus ancestros, qué fue lo que ellos vivieron y cómo es que la llegada de los españoles cambió mucho el ambiente mexicano, ¿verdad? Pero gracias a su cultura ellos han permanecido y han sido una raza muy fuerte. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar de la guerra de independencia y la intervención francesa. Los mexicanos estuvieron 300 años bajo el dominio de España. El pueblo mexicano deseaba tener un gobierno propio. Cuando las colonias de América del Norte se independizaron de Inglaterra en 1776 y cuando los franceses acabaron con la monarquía y crearon una república en Francia en 1789, los mexicanos vieron que podían hacer lo mismo en Nueva España. En 1808 España fue invadida y ocupada por el ejército francés al mando de Napoleón Bonaparte. El rey español fue después depuesto y Napoleón puso a un hermano, José Bonaparte, en su lugar. España estuvo bajo el dominio francés hasta 1814. Los colonos vieron entonces el momento oportuno para separarse de España. En el año de 1810, un sacerdote católico, Miguel Hidalgo, del pequeño pueblo de Dolores, proclamó la independencia de México. Con un pequeño ejército atacó a las tropas españolas en varias ciudades y ganó varias batallas. Muchos mexicanos se alistaron en el ejército de Hidalgo y el padre siguió derrotando a los españoles y capturando ciudades. Por fin Hidalgo llegó a la Ciudad de México con un ejército de 100,000 mexicanos. En la capital había solamente 3,000 soldados españoles, pero por alguna razón él no atacó la capital y fue al norte. Allí muchos de los soldados mexicanos desertaron del ejército de Hidalgo. Luego él perdió varias batallas y fue finalmente capturado y muerto por los españoles. Después de la muerte de Hidalgo, otros patriotas mexicanos continuaron la guerra de independencia. Morelos fue uno de los más ilustres. Él peleó algún tiempo contra los españoles y convocó el primer congreso y creó varias leyes de reforma. Pero los españoles lo capturaron y lo ejecutaron. Vamos a ver si estos lentes son diferentes de estos. A ver. En septiembre de 1821, Urbide y Guerrero, dos generales mexicanos, derrotaron a los españoles, tomaron la capital y ganaron la independencia. Con la independencia de Nueva España, España perdió una de sus más ricas colonias en América. ¿Cuántos años estuvieron los mexicanos bajo el dominio español? 300 años, ¿verdad? ¿Qué deseaban los colonos mexicanos? Los colonos mexicanos deseaban tener su propio gobierno. ¿Qué vieron en la independencia de las colonias inglesas y en la Revolución Francesa? Los colonos vieron entonces el momento oportuno para separarse de España. ¿Qué pasó en España en 1808? En 1808. España fue invadida y ocupada por el ejército francés al mando de Napoleón Bonaparte. ¿Qué hizo Hidalgo en 1810? En 1810, un sacerdote católico, Miguel Hidalgo, del pequeño pueblo de Dolores, proclamó la independencia de México. ¿Quién fue él? Pues era un sacerdote, ¿verdad? Y dice que era un sacerdote católico. ¿Qué pasó cuando Hidalgo fue al norte? Dice, en la capital había solamente 3,000 soldados españoles, pero por alguna razón él no atacó la capital y fue al norte.
Pero cuando él fue al norte, ¿quién fue? Muchos de los del ejército desertaron del ejército de Hidalgo. ¿Quién fue Morelos? Dice. Morelos fue uno de los más ilustres. Él peleó algún tiempo contra los españoles y convocó el primer congreso y creó varias leyes de reforma. Cuando cayó la capital y se ganó la independencia. En septiembre de 1821, Iturbide y Guerrero, dos generales mexicanos, derrotaron a los españoles, tomaron la capital y ganaron la independencia. Y eso es lo que habla de la guerra de independencia. Ahora vamos a seguir la intervención francesa. Durante la Guerra Civil de los Estados Unidos, el emperador francés Napoleón III envió un ejército francés a conquistar México. Napoleón III sabía que los Estados Unidos no podía enviar tropas para defender a México. En ese momento, Napoleón III pretendía establecer una colonia francesa en el Nuevo Mundo. Perdón. Su primer intento fue el año 1862. Los franceses llegaron a Veracruz y empezaron a marcha a Puebla con más de 6,000 tropas. No esperaban ninguna oposición por parte de los mexicanos, pero el presidente Benito Juárez mandó al general Ignacio Zaragoza a defender la ciudad. Por la mañana del 5 de mayo, los mexicanos opusieron al ataque de los franceses. El general Porfirio Díaz logró derrotar a los franceses y se retiraron. Hoy, el 5 de mayo, es una celebración nacional para honrar esa derrota. Pero Francia seguiría con sus planes. En 1864, Napoleón III proclamó a Maximiliano de Habsburgo emperador de México. Maximiliano llegó a la capital de México con su esposa, la arquiduquesa Carlota. Los dos fueron muy bien recibidos por algunos de los mexicanos. Mientras tanto, el presidente Juárez había escapado al norte con su gabinete. Aunque el Partido Conservador y la Iglesia apoyaban al emperador Maximiliano, los mestizos y los indios que integraban la mayoría de la población no querían un gobierno francés. Al terminar la guerra civil en los Estados Unidos, el presidente Lincoln le envió al general Grant con un ejército a la frontera con México y exigió a Napoleón III que sacara sus tropas del país. La emperatriz Carlota fue a París a pedirle a Napoleón que dejara las tropas francesas en México. Sin embargo, Napoleón III no quería entrar en guerra contra los Estados Unidos y retiró las tropas francesas de México. Carlota quedó desesperada. Después de la retirada de los soldados franceses, el presidente Juárez fue al sur para atacar a Maximiliano. El emperador salió a la cabeza de un ejército mexicano para combatir a Juárez. Después de un sitio de más de 70 días en Querétaro, Maximiliano ofreció su rendición. Juárez lo arrestó y las cortes decidieron su destino. En julio de 1867, el emperador Maximiliano fue ejecutado junto con dos de sus generales. A la muerte de Maximiliano, los liberales, bajo el liderazgo de Juárez, unificaron al país. La pobre Carlota regresó a Europa. ¿Qué envió Napoleón III a México durante la Guerra Civil de los Estados Unidos? Envió un ejército francés a conquistar México. ¿Creía Napoleón que los Estados Unidos enviarían tropas a México? ¿Creía Napoleón que los Estados Unidos... Dice, Napoleón III sabía que los Estados Unidos no podían enviar tropas para defender a México. ¿Qué pretendía Napoleón III? Pretendía establecer una colonia francesa en el Nuevo Mundo. ¿Cuándo fue el primer intento? Su primer intento fue en el año de 1862. ¿Qué importancia tiene el 5 de mayo? ¿Qué importancia tiene el 5 de mayo? Aquí lo voy a encontrar, que es bastante largo el capítulo. Por la mañana del 5 de mayo, los mexicanos opusieron el ataque de los franceses
El general Porfirio Díaz logró derrotar a los franceses y se retiraron. Hoy, el 5 de mayo, es una celebración nacional para honrar esta derrota. ¿A quién proclamó Napoleón III, emperador de México, en 1864? Fue Maximiliano, Maximiliano de Hamburgo, emperador de México. ¿A quién proclamó así en 1800 a Napoleón Hamburgo? ¿Con quién vino Maximiliano a México? Vino con su esposa Carlota, la duquesa Carlota, que fueron bien recibidos por algunos de los mexicanos. Dice que después fue derrotado Maximiliano. ¿Qué hicieron los liberales después de la derrota de Maximiliano? Los liberados, bajo el liderazgo de Juárez, unificaron el país. A la muerte de Maximiliano, los liberales, bajo el liderazgo de Juárez, unificaron el país y la pobre Carlota regresó a Europa. Eso es lo que habla este capítulo. Y pues hacía más preguntas, pero no quiero hacer el video muy largo. Y vamos a seguir después de la revolución. Mire, está largos estos capítulos, pero está contando toda la historia de México. Después de la revolución, con la muerte de Benito Juárez en 1872, el pueblo mexicano perdió otra oportunidad para lograr una paz y libertad completas. Esta oportunidad no volvió sino hasta medio siglo más tarde. En 1876, el general Porfirio Díaz, el héroe del 5 de mayo, depuso al nuevo gobierno del presidente Sebastián Lerdo, quien se exilió de los Estados Unidos. Díaz estableció una dictadura y no respetó la Constitución. Durante aquellos años era muy común matar y arrestar a los enemigos del gobierno. Esa situación duró hasta 1910, año en que Francisco Madero, en libertad, un liberal rico, decidió a fin acabar con el gobierno de Díaz por medio de la violencia y las armas. El pueblo mexicano se organizó como pudo y atacó y derrotó al ejército federal. También atacó varios pueblos y haciendas. En 1911, Díaz se fue de México. La presidencia de Madero fue corta y sin las grandes reformas que muchos habían deseado y por las que muchos habían dado la vida. En 1913, otro general, Victoriano Huerta, tomó el poder y ordenó matar a Madero. Otra vez el país quedaba dividido. Una parte de los mexicanos apoyaban la dictadura de Huerta y la otra apoyaba a su opositor, Venustiano Carranza. El presidente Wilson de los Estados Unidos también estaba al lado de Carranza. Como el gobierno mexicano había arrestado a unos marineros estadounidenses en 1914, Estados Unidos ocupó Veracruz para cortar el envío de armas del puerto del gobierno mexicano de Huerta. Poco tiempo después, Carranza capturó la Ciudad de México y tomó el poder. Como no estaban satisfechos con el gobierno de Carranza y deseaban reformas más importantes que beneficiaran a los pobres, Pancho Villa y Emiliano Zapata lucharon contra Carranza. Carranza convocó una convención para elaborar otra constitución, la de 1917. Esta constitución dio al gobierno un mayor control sobre la educación, la iglesia, la agricultura y varias industrias. También admitió los sindicatos. Sin embargo, a pesar de las reformas de la Constitución, el nuevo presidente hizo poco por el país. En 1920 hubo otra rebelión. Carranza fue asesinado y el gobierno del general Álvaro Obregón subió a la presidencia. ¿Qué perdió el pueblo mexicano con la muerte de Benito Juárez? Dice. El pueblo mexicano perdió otra oportunidad para lograr una paz y libertad completa. ¿Cómo fue el gobierno de Porfirio Díaz? El gobierno del general Porfirio Díaz, el héroe del 5 de mayo, depuso el gobierno del presidente Sebastián, quien se exilió de los Estados Unidos. Esto estableció una dictadura y no respetó la Constitución. ¿Qué hizo Francisco Madero?
Francisco Madero, en 1910, un liberal rico, decidió por fin acabar con el gobierno de Díaz por medio de la violencia y las armas. ¿Qué ocurrió en 1918? No, 1913, perdón. En 1913, otro general, Victoriano Huerta, tomó el poder y ordenó matar a Madero. ¿Qué pasó en 1914 cuando México arrestó a marineros estadounidenses? Como el gobierno mexicano arrestó a unos marineros estadounidenses en 1900, Estados Unidos ocupó Veracruz para cortar el envío de armas del puerto al gobierno mexicano de Huerta. ¿Qué se elaboró en 1917? ¿Qué reformas hubo? Carranza invocó una convención para elaborar una constitución en 1917. Esta constitución dio al gobierno un mayor control sobre la educación, la iglesia, la agricultura y varias industrias. ¿Fueron suficientes estas reformas? ¿Y qué ocurrió? Sin embargo, a pesar de las reformas de la Constitución, el nuevo presidente hizo poco por el país. En 1920 hubo otra rebelión. Carranza fue asesinado y el general Álvaro Obregón subió a la presidencia. Mire qué interesante. Y entonces aquí lo vamos a dejar para no seguir con un tanto. Y después vamos a seguir hablando de Obregón al presidente y pues ya pues vamos a dar el repaso. Y con eso terminamos con la historia del México prehispánico. Pues es bonito saber, ¿verdad? Pues cómo ellos lucharon por su independencia y a pesar de que lucharon la intervención de Francia, querían ellos apoderarse todavía de la colonia y siguieron insistiendo, pues, pero los mexicanos pues siguieron luchando por sus libertades, ¿verdad? Gracias amigos por estar aquí en el canal, por oír los videos y por estar presentes. Recordemos que la educación es una llave que nos ayuda a saber de nuestra historia, ¿verdad? En este paso temporal que se nos ha dado por la vida. Muchas bendiciones y recuerden que hay que vivirlo para poder contarlo. Manita para arriba, seguimos contando la historia del México prehispánico y después que llegó a ser la Nueva España, ¿verdad? Y entonces al fin los mexicanos lograron su independencia, entonces ahora Obregón al presente va a seguir el siguiente capítulo. Dios me lo bendiga, recuerden que hay que vivirlo para poder contarlo. Hasta la próxima con el siguiente video. Chao, bendiciones.